Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Obediencia a la palabra o necedad y temor. La clase de hoy nos remonta al principio de la humanidad. Dice la Biblia que Dios le dio instrucciones claras y precisas a Adán y Eva de cuáles eran sus límites. Le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Dios estableció una línea muy clara entre los argumentos y pensamientos y razonamientos que pudiera tener el hombre y lo que él claramente había establecido. Satanás luego viene y argumenta con Eva y la convence de lo contrario. Ella, usando su libre albedrío, come de aquel árbol y también lo comparte con su esposo. Y ambos tomaron la decisión de que era mejor obedecer su propio razonamiento y el razonamiento de Satanás contra lo que Dios había establecido claramente. Las técnicas de Satanás aún no han cambiado. Él trató de hacer lo mismo con Jesús cuando fue tentado. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorare. Mira, Dios te tiene aquí pasando trabajo en el desierto. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Cómo es posible que tú digas que eres hijo de Dios y está pasando trabajo? ¿Cómo es posible que esa familia tuya, o que esa esposa tuya, o que ese hombre tuyo, cómo es posible? Cambia eso, mira, haz la cosa mejor de esta manera. A nuestros jóvenes igual. ¿Para qué tú vas a estudiar? ¿Para qué vas a obedecer si mira a los otros que fuman, están en droga, hacen todo tipo de cosas y viven feliz? Y tú vives una vida aburrida. ¿Para qué? Por eso la Biblia dice claramente: llevando cautivo todo pensamiento y todo argumento a la obediencia a Cristo. Es decir, hoy como ayer, tú y yo tenemos que hacer una elección. Si tú te vas a poner por encima de Dios, si tú te vas a constituir a ti mismo Dios, o si vas a honrar y respetar a Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, siempre les recomiendo a la gente leer una y otra vez los 10 mandamientos. No robarás, honra a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio. Usted se lee los 10 mandamientos. Y cada vez que tú, y por ejemplo cuando dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, pero tú te emborrachas, tú estás desafiando a Dios y tú le estás diciendo a Dios: no, yo no creo tu palabra. Yo tengo un razonamiento mejor que el tuyo. Y tú te constituyes a ti mismo por encima de Dios. Y la historia de hoy habla precisamente de eso. A Samuel, que lo han constituido rey, le dan unas instrucciones muy precisas. Y él tiene que escoger, número 1, si obedece la palabra de Dios que le había sido dada claramente por medio de Samuel, o si va a obedecer a sus propios temores, a su propio argumento. Él tiene que tomar esa decisión. Y luego, cuando es confrontado, porque cualquiera comete un error, pero cuando somos confrontados, ¿cuál es nuestra primera reacción? En el caso de Saúl, lo primero que hizo fue justificarse y culpar a otras personas. Culpó a Samuel por llegar supuestamente tarde, culpó al pueblo porque lo estaba presionando y culpó a los filisteos porque estaban a punto de atacar. Y dijo: y yo tuve que hacer esto, y justificó su acción. ¿Ve cuánto se parece a nosotros? Y por esto es que el tema del devocional de hoy nos habla: obediencia a la palabra o necedad y temor, porque muchas veces somos empujados por la necedad. La Biblia dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, la vara lo apartará de ella. Y parece que nosotros muchas veces nos comportamos como muchachos porque persistimos en la necedad de lo que queremos hacer, y luego Dios tiene que usar vara contra nosotros. Yo me pregunto, ¿alguna vez ha tenido Dios que usar vara contra ti? Conmigo la ha usado. Conmigo también. Dice la pastora que con ella también. Y yo ayer meditaba en eso, señores, de lo que pasó en el huerto del Edén. Dios le dio instrucciones muy claras a Adán y Eva. Y ellos no eran criaturas caídas. Ellos eran poco menor que los ángeles. Y los ángeles fueron expulsados. Y en cuanto a Adán y Eva, también fueron expulsados.
Claro, como ellos eran un poco menor que los ángeles y como fueron los ángeles superior a ellos que lo hicieron pecar, pues Dios tuvo misericordia de los hombres y no de los ángeles. Y envió a su Hijo. Y Dios pagó un precio demasiado grande. Y entonces hoy nosotros tenemos que saber, uno, si vamos a ser como Adán y Eva. Dos, qué vamos a hacer con la sangre de Cristo y el sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz, que siendo Dios, se hizo un hombre y vino aquí y pagó por nosotros. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a tener esta lectura que está en 1 Samuel 13, del 1 al 12. Y nos dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Oiga el problema. En aquellos tiempos Israel era apenas una nación que se estaba levantando, con un rey que hace 2 años que lo pusieron. Y los filisteos era un ejército, una civilización ya formidable, con un tremendo ejército. Y estos eran unos muchachitos principiantes, realmente. Y viene Jonatán, el hijo de Saúl, que era un hombre muy valiente, que creía mucho en Dios. Jonatán y David tuvieron una excelente amistad, que se parecían los dos. Ninguno de los dos le tenía miedo al gigante. Ellos veían a Dios más grande que cualquier gigante que ellos tengan delante. Y yo no sé qué fue lo que le hicieron los filisteos a Jonatán. La Biblia no da detalles. El caso es que Jonatán le entró a los filisteos. Ay Dios. Hay veces que los muchachos meten a uno en problemas. Dirá Saúl: muchacho, ¿para qué tú haces eso? Y entonces Saúl manda a decir a todo el mundo: señores, miren, nosotros atacamos. No dijo Jonatán, dijo Saúl atacó a los filisteos. Bueno, se reúnen todo el pueblo de Israel porque hay problemas. Saben que van a venir ese gran ejército contra Israel y se reúnen todo el mundo a ver, como decimos los dominicanos, qué es lo que, con qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer. Dice el verso 4: y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Verso 5: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Escuche esto: 30,000 carros. Eso equivale como a 30,000 tanques de guerra en estos días. 30,000 carros. 6,000 hombres de a caballo. Vamos a ponerlo en términos de hoy. 30,000 tanques de guerra y 6,000 aviones. Contra una nación que no tiene nada de eso. Y dice: y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Eso es contra lo que se está enfrentando Israel, los principiantes. ¿Ok? Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Señores, usted tiene que ponerse en los pantalones de Saúl, porque a veces es muy fácil decir: Saúl desobedeció a Dios. Un momento, él se está enfrentando a un ejército de 30,000 tanques de guerra, 6,000 aviones y un ejército que la misma Biblia dice no se podía contar de tan grande que era. Ellos veían para allá y lo que veían era como arena moviéndose y todos eso eran hombres. Y de este lado lo que habían era un puñito de Israel, y dice la Biblia que estaban temblando. Y cuando ellos vieron eso, muchos de Israel salieron corriendo. Dice que se metieron en cisterna, otros se escondieron en las rocas, otros se fueron para las cuevas y otros se fueron, cruzaron el río Jordán y se fueron en yola para Puerto Rico por ahí, o para Nueva York, porque dijeron: lo que hay ahí es demasiado grande. Y porque todo el mundo dijeron: no hay forma que Dios gane esta batalla, ni Saúl y su cosa. Yo recuerdo una vez que fuimos a un estudio bíblico, a un lugar, un campo blanco que teníamos por ahí, y cuando llegamos al lugar se planta esta nublazón. Y yo le digo al grupito que estábamos ahí: bueno, vamos a orar, que para Dios no hay nada imposible. Quizás Dios detiene esa lluvia o la pospone y nosotros podemos dar el campo blanco hoy. Y nos fajamos a orar, hicimos una ronda y empezamos a orar. El caso es que yo no sé cómo Dios lo hizo, el caso es que no llovió y terminamos de dar el culto.
Cuando nos vamos, uno de los hermanos que había ahí, y un hombre viejo, no era un joven, dice, bueno, pastor, yo tengo que confesarle algo. Yo, cuando usted dijo, vamos a orar, yo oré para no desobedecer, pero le voy a decir una cosa por dentro de mí. Yo lo que dije es, yo voy a orar para complacer al pastor, pero esa de que cae, cae. Y ahora tengo que confesarle que Dios es grande porque no cayó. Digo yo, ¿entiendes? Entonces, ese es el corazón humano. Y uno razona y uno dice que no da. Dos muchachitos a pie, un muchachito llamado David contra un gigante, ¿cómo se llama? Goliat. Tú que te botaron del trabajo, tú que tienes esta situación hoy, es que ya no me queda de otra que rendírmele al diablo y hacer lo que Satanás diga. No. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Aquí hay gente hoy que tienen que tomar la decisión de hablar las cosas según la palabra de Dios. La Biblia dice, todo digno, todo lo justo, si algo de buen nombre, en esto pensad, que nuestros pensamientos se han alineado a la palabra de Dios y que eso hable en nuestra boca y punto. Y el diablo que se traye con lo que quiera. Porque eso fue lo que le pasó a los judíos cuando iban entrando, que mandaron 2 espías. 2 dijeron, 10 dijeron, ay, son tan grandes esa gente que nosotros parecíamos hormigas delante de ellos, esa gente nos van a matar. Pero hubieron 2 que dijeron, es verdad que son grandes, pero nosotros lo comeremos como a pan porque Jehová está con nosotros. Y entonces esos 10 que dijeron eso no entraron, y los 2 que dijeron, con Dios lo haremos proeza, eso entraron. ¿Ve? Entonces el devocional de hoy tiene tanto por donde cortar, porque nos habla de saber esperar a Dios y su promesa. Nos habla de echar fuera el temor. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú amas realmente a Dios y confías en Él, todo temor, toda preocupación, todo empuje para desobedecer la palabra se echa a un lado. Y tú dices, no, es que lo que dice la palabra de Dios es tal cosa. ¿Entiendes? Y Satanás va a venir y tú tienes que saber diferenciar entre los pensamientos tuyos, los pensamientos de Satanás y la palabra de Dios. Y Martín Lutero decía, muera yo 1000 veces y viva Jehová. Entonces tú tienes que decir, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo pienso, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí, en medio del temor, de la desesperación, se mezcla todo. Y en este escenario, y la Biblia pone esto para que tú y yo entendamos bien que la palabra de Dios por encima de todo. Entonces, dice acá, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo tras él temblando. Yo imagino aquella cosa. Y yo supongo que Saúl también estaba temblando. Y el pueblo veía a su líder temblando. Y todo el mundo ahí estaba asustado. Dice el verso 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Oigan, 7 días y todo el mundo temblando. Y vamos a suponer, al principio habían 100,000. Después cuando cuenta hay 90. Después le dicen, ay Saúl, ya nada más quedan 30,000. Ay Saúl, ya nada más quedan 20,000. Y Saúl, valientemente, hay que reconocerlo, supo esperar 7 días. Esa gente podían atacar en cualquier momento. Y él dijo, no, Dios dijo que 7 días, yo voy a esperar 7 días acá. Y aunque temblando, esperó los 7 días. Pero espérate, que para Dios media obediencia no es obediencia. Hay que obedecer completamente. Y dice la Biblia, en el verso 9, entonces dijo Saúl, tráiganme los holocaustos y la ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Ve, déjeme darle para atrás. Dice la Biblia que él ofreció el holocausto y la ofrenda de paz. La palabra holocausto en inglés se dice burnt offering, es decir, ofrenda quemada. Y luego la ofrenda de paz. El holocausto se hace y la ofrenda de paz. El pueblo de Israel acostumbraba a hacer una ofrenda, un holocausto, un sacrificio para el perdón del pecado. Israel diciendo al Señor, perdónanos. Perdona todo pecado. Mira que vamos a la guerra. De aquí no sabemos lo que va a salir. Perdona todos nuestros pecados. Eso fue lo primero, confesión y arrepentimiento. Luego una ofrenda de paz, de olor agradable delante del Señor. Señor, y de aquí para adelante que se cumpla tu voluntad. Establezco la paz, la amistad entre Dios y yo y los hombres y tal cosa. Y eso es Jesucristo. Jesucristo es tanto la ofrenda por el pecado como la ofrenda de paz agradable delante de Dios. Él es el sacrificio eterno y perfecto. Entonces, pero eso no le toca a Saúl, eso solamente lo hace el sumo sacerdote. Nadie puede hacer eso. Entonces Saúl desobedeció. 1, no esperó el tiempo. 2,
toma atribuciones que no le corresponden. 3, cuando llega Samuel y le pregunta, empieza de nuevo y dice, es que el pueblo se me desertaba, culpa al pueblo. Tú no venías dentro del plazo señalado, tú llegaste tarde, luego le echa la culpa a Samuel. Y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y ya los filisteos me pedían, le echó la culpa a todo el mundo. Y luego dice, me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Oiga esto, me esforcé y desobedecí. ¿Usted me entiende? Entonces, pero aquí hay muchas preguntas. ¿Tú qué harías en una situación como esta? ¿Dónde tienes tú la palabra de Dios versus la palabra tuya? ¿Ok? Y usted aplica eso para la manera en que usted se conduce en su casa, en su trabajo. Cuando usted llega tarde, que usted le dice al jefe, ay, había muchos tapones. O tú le dices, hoy me cogió el sueño, pero yo le aseguro que ya eso no se va a repetir. Yo voy a empezar a llegar. Cuando uno enfrenta y confiesa, entonces Dios se pone del lado de uno. Y todos esos demonios que allá van asidero, aquel miente, el demonio de mentira está ahí. Y dice la Biblia que cuando un espíritu inmundo sale, él va y busca 7 más. Y como tú mentiste y después pide perdón y después vuelve a eso, él va y busca 7 demonios más y después tienen una fortaleza más grande. Y eso es lo que pasa. Y después van y hay gente que están llenos de demonios. Y la Biblia habla de una persona que tenía 6,000 demonios. Hoy un buen día para uno confesar, arrepentirse, pedir perdón, limpiarse delante de Dios y decidirse a poner la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Mi esposa, ¿quiere añadir algo? Amén. Esta reflexión es muy profunda, nos pone a meditar porque a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Estamos rodeados con tantas dificultades, como dijo David, muchos se han levantado contra mí, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi roca y el que levanta mi cabeza. Que en esta mañana nos decidamos a confiar que no estamos solos y que cualquiera que sea la situación que el enemigo nos presente, la circunstancia, no vamos a ceder a las presiones del enemigo, a las presiones del mundo. Gloria al Señor, vamos a obedecer al Señor, a su palabra, a su mandamiento. Dios nos siga bendiciendo, familia querida.